¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Despiertos? Qué bueno. Les recomiendo que vengan el 7 de agosto. Quiero corregir un poquito, no son doctrinas fundamentales, es aprendiendo a caminar con Jesús. Es bueno, si tú ya llevaste Alfa, que le des continuidad a lo que ya llevaste y empieces a involucrarte un poco más en lo que son los estudios de la Biblia. Dejen, agarro mi acordeón que ya se me perdió. Acá estaba. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importante, porque tiene que ver con nuestro sustento. ¿Cuántos se han dado cuenta que siempre hay gastos? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Tus hijos no dejan de comer, la luz sigues pagándola, la renta, o el pago de la casa, o internet. Eso nunca para. ¿Se han fijado en eso? Entonces hay que entender que necesitamos tener un sustento constante en nuestras vidas. Y para eso, déjame llevarte al libro de Génesis. Vamos a hablar del libro de Génesis y vamos a ir a Génesis 16, muy al principio de la Biblia. Génesis 14, 16. Dice ahí, déjenme decirles qué estaba pasando aquí. Un familiar, un sobrino de Abraham llamado Lot, se había ido a otra ciudad, se habían separado él y Abraham, y Lot estaba en una ciudad que fue sitiada, y fue Lot junto con su familia y mucha más gente, fueron capturados por un grupo de enemigos en contra de su ciudad. Y vean lo que pasa aquí, versículo 16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot. Se me perdió. A su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Quiero que sepan algo, fue una lucha difícil. Abraham llevó mucha gente, nada más él llevó a 318 personas que estaban preparadas para la guerra, y se alió con otros para ir a recuperar y liberar a esa gente que había sido capturada. Toda la noche tuvieron un enfrentamiento fuerte, difícil, pero digamos que Abraham logró su cometido. Había una necesidad en un familiar y fue y liberó todo, pero fue una lucha, fue una guerra. Versículo 17 dice: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham, pero aparece de repente un personaje que mucha gente tiene duda. ¿Quién es? ¿De dónde sale o por qué sale? Versículo 18 dice: y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham, y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dijo a Melquisedec:
luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Lo primero que llama la atención es: ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? Viene Melquisedec, pero nos dice la Biblia, lo que dice aquí, que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Hay muchas confusiones, hay muchas versiones acerca de quién es. En unos minutos más les doy mi punto de vista muy personal, pero sale este sacerdote y rey de Salem a bendecir a Abraham y le da una bendición y le da pan. ¿Y qué le da? Vino. Hay que subrayar esas dos cosas. Lo bendice y se lo da. Después de que da la bendición este sacerdote a Abraham, la respuesta de Abraham es darle los diezmos de todo lo que había rescatado. Le da un diezmo. Yo sé que el diezmo en algunos cristianos creyentes de años es una forma de vida porque han entendido quién provee sus necesidades. Pero hay otros que son confrontados porque no les entra el rollo del diezmo. No les entra. Y hoy pretendo que Dios me ayude a que tú entiendas, a que tú captes lo que esto implica. Y quiero que entendamos algo. Abraham está dando un diezmo antes de que Moisés, porque Moisés aparece muchísimos años después, y Moisés es el que establece la ley del diezmo. O sea, todavía no existía ley. Lo que pude investigar es que muchos países, muchas naciones, antes de que existiese la ley, ya diezmaban a Dios, estaba en su corazón. Y lo hacían como una respuesta a lo que Dios les daba. Y lo que vemos en Abraham es una respuesta de gratitud, consciente de que fue Dios el que lo ayudó en esa guerra, en esa victoria. Pero es una respuesta de su corazón. Ahora, quiero que entendamos algo. El libro de Génesis también es conocido como el libro de las genealogías. Prácticamente cualquier personaje que aparece, sobre todo en Génesis y en particular en el Pentateuco, siempre se da su genealogía. Se dice quién es e hijo de quién es, no sé si me explico. Pero de él no se dice nada, de este sacerdote Melquisedec. No se dice nada, no menciona nada. El libro de Hebreos, capítulo 7, si gustan acompañarme, es el que nos muestra o nos da más luz para entender quién es este Melquisedec. Versículo 1. Déjenme llegar. Perdón. Aquí estamos ya. Dice, este Melquisedec, fíjense lo que dice ahí, fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Concuérdalo con lo que nos dice Génesis. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa ¿rey de quién? De justicia. Rey de Salem significa rey de paz. Rey de justicia y rey de paz.
No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin en su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Es una especie de Jesús mismo, ¿sí me están entendiendo? Este Melquisedec está hablando de Jesús. Dices, ¿cómo Jesús en el libro de Génesis con Abraham? Sí. Quiero que entiendan algo, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Todos. Todos, sin excepción. Es un tipo de Jesús. Hay controversia de que quién fue la persona que apareció. Yo personalmente creo que era Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Porque no tiene genealogía. ¿Cuántos saben que Jesús es el principio y el fin? Es Jesús. Ahora, ¿qué le llevó a Abraham? ¿Pan y qué? Y vino. ¿Alguien me puede decir qué comemos cuando celebramos la Santa Cena? ¿Pan y qué? Pan y vino. Jesús estaba anunciando que su cuerpo y su sangre iban a ser derramados. ¿Sí me están entendiendo? Desde el mismo libro de Génesis. Y Abraham percibe quién es el que lo bendice. El mismo libro de Hebreos dice, el que bendice es mayor que el que recibe la bendición, ¿sí o no? Y Abraham, en una respuesta natural, da los diezmos. Y déjenme decirles algo, venía una tentación durísima en contra de Abraham, porque el rey de Salem, que era el que lo viene a encontrar cuando se atraviesa antes este Melquisedec, fue y le propuso, quédate con todos los bienes, solo dame los esclavos que tienes. Y Abraham le dice, no, solo voy a tomar la comida de los que lucharon conmigo y una parte para darle a mis aliados. Pero Abraham no toca nada de lo que le quería dar el rey de Sodoma. Todos sabemos lo que significa Sodoma, ¿sí o no? Abraham no lo hace porque antes había sido bendecido. Y déjenme decirles algo. Ya hablando en términos creyentes, de nosotros como creyentes, ¿por qué es importante dar el diezmo? Por tener la confianza del sustento en tu familia. ¿Cuántos hombres hay aquí? O mujeres que se encargan de la manutención de su casa. Necesitas descansar en Dios y saber que Dios nos pide de cualquier ingreso que tengamos, la 10ª parte para recordarnos quién nos bendice y quién nos sustenta. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que todo proviene de la mano de Dios? Y todo lo que tú y yo tenemos viene de la mano de Dios. El diezmo, amados, es una bendición impresionante que Dios nos dio para poder descansar en el sustento de nuestra familia, para poder descansar en ello, porque es Dios el que provee. Déjame decirte algo. Estés en donde estés en tu vida de creyente, si no vas a una iglesia que te confronte con tu vida, hazte un favor muy grande, ahí no te congregues. Porque si no somos confrontados, no avanzamos. Estos tiempos son difíciles. Quiero que sepan algo, yo acabé siendo contador, pero cuando empecé mi carrera empecé como economista. Y a la mitad de la carrera no sabía si ser economista o ser contador. Casi eché un volado, les soy honesto.
Pero tengo sangre de economista, no sé si me explico. Sigo leyendo y siempre estoy checando y sigo atento a ver qué pasa. Les tengo pésimas noticias, la economía está muy mal en México. ¿Sale? No voy a hablar de política ni rollos por el estilo. Solo la economía está mal. No estamos creciendo. Pero tú y yo tenemos que entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el sustento de tu familia y de mi familia no dependen de la economía de este país, dependen de la mano de Dios. No tienen idea de cuánta gente reacciona en México. Tengo 63 años. Bueno, voy a cumplir 63. Todavía me defiendo, tengo 62. He vivido muchas crisis. Estamos en medio de una. ¿Me están entendiendo todos? ¿Saben qué piensan muchos mexicanos cuando hay crisis en México? Me voy a vivir a otro país. ¿Sí me están oyendo? ¿Se oyó? ¿Te piensas ir a otro país sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, pensando que la bendición está allá? Cuando la bendición está en tu relación con Dios, vayas donde vayas. Es que allá es más fácil. No has estado allá y no conoces. ¿Oyeron lo que dije? No has estado allá y no conoces. He conocido a un montón de gente que va y al mes se regresa. ¿Por qué te regresaste? Extrañaba los tacos de México. Me lo han dicho. Es difícil acomodarse, pero no está allá. Ese es un grave error. Y lo peor del caso, muchos se van de ilegales. ¿Cómo creen que Dios los va a bendecir si se van ilegalmente? Necesitas quedarte aquí, agarrarte de Dios y entender quién da tu sustento. Yo sé que la situación no es fácil, que muchos perdieron su empleo, o les bajaron el sueldo, o los cambiaron de posición, pero es momento en que te agarres de Dios, que es el que provee para tu casa. Y muchos dicen, no, pues ahorita no gano mucho, no voy a diezmar. Ese es un gravísimo error. Gravísimo error. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Dios manda un mensaje bien claro diciendo, me han robado en sus diezmos y ofrendas. Eso es un robo. Es un robo, entiéndelo. Quiero aclarar que el motivo y el origen de esta plática no es que la iglesia esté en aprietos. ¿Me oyeron todos? La iglesia no está en aprietos. Siempre nos vamos a adecuar y Dios siempre nos provee. Pero tú sí vas a estar en aprietos si tú no entiendes lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú tienes problemas económicos, eres el que más te urge aprender a diezmar. Eres la persona más urgida de empezar a hacerlo y a caminar en esto. Porque tu sustento, vayas donde vayas, va a venir de la mano de Dios. Es importante entenderlo, sobre todo en momentos difíciles. Dios llega al extremo de decirnos en el mismo Malaquías, pruébenme en sus diezmos y ofrendas, pruébenme, pónganme a prueba y verán si no los bendigo. Aprende a hacerlo. Ganes poco o ganes mucho,
Eso no importa. Camina en ello, camina en gratitud y abre las puertas de los cielos a que derramen bendición en tu casa. En el peor momento de tu vida es cuando más te urge vivir así. Es cuando más te urge. Es cuando más lo necesitas. Créanme, he vivido situaciones de crisis económica, pero gruesa. Pero Dios sabe que lo último que cruzó en mi corazón fue la idea de no diezmar. Eso no puede pasar, porque es ir y robar a Dios. Muchos se preguntarán, ¿y qué hacen en la iglesia con los diezmos? Es bien simple. De ahí sacamos los gastos para poder operar. De ahí se paga la renta, el aire acondicionado, todo lo que se necesita para poder funcionar como iglesia. Somos de las pocas iglesias en donde del total de ingresos, las ofrendas que se dan para bendecir a personas económicamente son muy bajas. Porque no dependemos de esto. Y no solo me incluyo yo y mi familia, incluyo a todos los que están sirviendo aquí y que de alguna manera reciben una ofrenda. Que no es para nada lo que mantiene a sus familias. Lo que sí urge es que todos en esta iglesia amemos a Dios y seamos agradecidos. Y tengamos tranquilidad y paz en el sustento diario de nuestra casa. Si has sido atormentado por muchos años con cuestiones económicas, amado, hay algo en tu corazón que no está bien. Dice la Biblia, amor al dinero, raíz de todos los males. Hay que liberar eso de nuestro corazón. Y les digo, soy contador y economista. Yo sé que mucha gente en la pandemia no lo ha hecho. Yo lo sé. Nunca te vamos a hablar o te vamos a decir, no lo vamos a hacer. Rara vez hablo yo sobre diezmos, esta es una de ellas. Y lo hago con un objetivo: que Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Lo necesitas, te urge, es muy urgente. Es muy, muy urgente. Lo que sí te puedo decir es que cuando permanecemos fieles, Dios es mucho, mucho más fiel. Y Dios bendice mucho más de lo que esperamos. Nos da más allá de lo que esperamos. Lo decimos en nuestros eslogans. La generosidad es parte de nuestra ADN. Somos generosos. Ayudamos y bendecimos. Quiero aclarar, esta iglesia jamás ha recibido un solo peso de otra iglesia. ¿Me oyeron todos? Esta iglesia sí bendice a otras iglesias. ¿Cuántos saben que la Biblia dice es mejor dar que recibir? Nunca hemos recibido un peso de nadie. Nunca. De otras iglesias. Es lo que Dios nos da. Y con lo que Dios nos da es con lo que trabajamos. Y somos escrupulosos en el manejo del dinero. Somos estrictos. Y bendecimos a gente que está necesitada. No tienen idea de cuánta gente nos ha llegado a decir: no vengo por dinero, pero si Dios le pone en alguien su corazón, darme porque tengo todas estas broncas. Y no saben cuántos han hablado conmigo para eso. Y yo siempre les contesto lo mismo: vamos a orar, y lo hago.
Lo hacemos para que Dios te bendiga. Lo que hacemos es llevarte a los pies de Jesús y que tú entiendas quién provee para tu casa. Un día llegó un hombre buscando, ¿dónde está el pastor? Quiero hablar con el pastor, me urge hablar. Ya le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le pasa? Dios me dijo que aquí me van a ayudar porque yo necesito dinero. Le dije, está bien. Nada más dije que Dios me diga a mí porque a mí no me ha dicho nada. Y de una vez le aclaro que aquí no le damos dinero a nadie. Ni a la reunión se quedó. Cuidamos el dinero. ¿Cuántos saben que siempre hay gente que está buscando gastarte tu dinero? ¿Sí o no? Siempre hay acomedidos para eso. Pero regreso a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que aprendas a diezmar y que disfrutes de las bendiciones de Dios para tu vida. Déjame llevarte a entender un punto más. Quiero llevarte a Romanos 4, 11 y 12. Romanos 4, 11 y 12. Este es un versículo importante. ¿Me puedes buscar la versión Reina Valera, por favor? 4, 11 y 12. Déjenme leerla aquí. ¿Ya la tienes ahí? ¿Le pueden apagar las luces porque no se ve la pantalla? Ahí está ya. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son esos? Nosotros, ¿sí o no? Para que fuese padre de los creyentes que no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. Quiero que entiendan algo. Tú y yo somos de la simiente de Abraham. ¿Eso qué significa? Somos gente que creemos en Dios y tenemos fe en Dios. ¿Ok? Quiero que veas el siguiente versículo. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen ¿qué? Las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser ¿qué? Circuncidado. ¿Qué significa? Tú y yo caminamos en los mismos senderos de Abraham. Y Abraham diezmaba, ¿sí o no? ¿Por qué quise leerles esto? Hay mucha gente en contra de la bendición del diezmo y dicen que el diezmo solamente está en el Antiguo Testamento y no está en el Nuevo. No es cierto, está en el Nuevo. Tú y yo somos gente que seguimos las pisadas de Abraham. ¿Cuántos aquí han recibido bendición por diezmar? Levanten su mano. ¿Estamos equivocados? ¿O a ti no te ha caído el 20, amado? Está en el Antiguo, está en el Nuevo, está por todos lados, porque Dios quiere bendecirnos. Déjame llevarte a otros versículos importantes. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos de 5 al 10. Si quieres ahí, sí, vete a la NTV. ¿Okay? 2 de Crónicas 31. Déjame decirte qué estaba pasando aquí y quiero que lo entendamos muy bien el día de hoy. Del 5 al 10 dice: cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad,
Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite, miel y todo lo que producían los campos. Llevaron grandes cantidades. ¿El diezmo de qué? De todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado y de sus ovejas, de sus cabras, el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones seguían creciendo hasta los principios ¿de qué? Del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias a Dios el Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Saloc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Sobró todo esto. El rey Ezequías es uno de los reyes de Israel. Avivó al pueblo. Avivó al pueblo. El pueblo se había alejado de Dios. Este hombre fue y derribó altares a dioses, hizo un montón de cosas y avivó al pueblo y los exhortó a dar. Por eso es que yo estoy haciendo esto el día de hoy. Exhortó a todo el pueblo a dar, y todos fueron y empezaron a dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Empezaron en primavera, por ahí en marzo, y ya habían llegado a septiembre, octubre, y seguían amontonándose cosas, porque estaban guardando de lo que sobraba, porque el pueblo fue fiel. Pero dice que todos comieron mucho y sobró. En otra parte de la Biblia, no lo voy a leer, cuando Moisés está construyendo el tabernáculo y exhorta al pueblo a dar, y empiezan a dar todos con alegría, con gozo, llega el momento en que Moisés dice: ya no den, ya no hace falta. No sé si me explico. O sea, era tanta la bendición que dice: ya no traigan, porque la fidelidad de Dios es mucho más grande que lo que nosotros conocemos. Sé fiel, amado. Aprende a dar. Ya no permitas que tu conciencia te esté acusando cada domingo que levantamos diezmos, ofrendas, y tú no das porque te sientes mal. Empieza a hacerlo. Prueba a Dios. Prueba a Dios. Y está en la Biblia. Pueden ponerme Malaquías 3:10, último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Dice aquí: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades, y las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios anhela y quiere hacerlo. Hazlo, amado. Si no lo estás haciendo, hazlo. Si ya lo estás haciendo, prueba a Dios con promesas, con ofrendas, para que veas la generosidad que Dios tiene para con todos nosotros. Dios te va a bendecir a ti y a tu casa. Es imposible que la bendición se detenga. Siempre llega. Porque lo que Dios quiere es bendecirnos a ti y a mí.
¿Cuántos tienen hijos aquí? Bajen la mano. ¿A cuántos les encanta bendecirlos? Que dices, le voy a dar esto a mi hijo. Y muchos soñamos, si tuviera esto, yo le hacía esto a mi hijo, yo le compraba esto a mi hijo. ¿Cuántos? Así está nuestro Padre Celestial. Disfruta en bendecirnos. Quiero darle esto a Juan, quiero darle esto a Andrés, a Checo. Quiero bendecir a este hijo. Dios está deseoso, por eso dice, pruébenme y verán de lo que soy capaz. Y quiero que entiendas todo, Dios es el dueño de todo, lo que está por arriba de la tierra y por debajo de la tierra, incluidos tú y yo. Él es el dueño de todo. Nunca dudes de su capacidad de bendecir. ¿Cuántos saben que de Israel salieron como 2 millones de personas y entraron al desierto? 2 millones de personas. Y les dio sustento a todos. Sus zapatos no se gastaron, sus ropas no se gastaron, porque Dios estaba ahí. En el desierto, pidieron carne y carne les dio. Alimento había diario, nunca faltó. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar en eso. Nunca va a faltar porque Dios está aquí en esta casa. Te invito a que lo hagas. Te exhorto a que lo hagas. Tú y tu familia lo necesitan. Rompe con la maldición de la pobreza. No tienes por qué vivir en ella. Eres un hijo de Dios. Déjame llevarte al Salmo 110, versículo 4. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Es Jesús. Jesús es el que quiere bendecirnos como bendijo a Abraham. Abraham lo necesitaba en un momento difícil, estaba agotado, cansado, desvelado, había luchado toda la noche con su gente. Y ahí Dios aparece, Jesús aparece, refresca y lo bendice. La bendición de Dios es la que nos engrandece y Dios no añade ninguna tristeza con ella. Todo lo que tenemos o no tenemos proviene de Dios. Y Dios anhela que tu casa y mi casa no sufran penurias. Dios quiere que tú y yo dormamos bien, que no estemos angustiados por lo que se va a gastar mañana o pasado mañana. Y solo lo logras con una relación de gratitud y de reconocimiento de quién es Él. ¿De quién es Él? Yo estoy convencido que si tú diezmas, vives del 90%, ¿estamos de acuerdo? Vives del 90, ese 90 se multiplica y puedes gastar más que con el 100 si no diezmabas. Dices, no, pues no checa. Pues no, yo sé que no checa, pero sí funciona. Vívelo. Hay gente que me ha dicho, oiga, no tengo un trabajo, no tengo ingresos, ¿qué diezmo? Pues nada. Pues es el 10% de lo que ganas. Si no ganas, no. Pero muévete, porque no puedes estar sin generar nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Lea el último libro de Proverbios. Ahí viene la mujer virtuosa. La mujer virtuosa dice,
a su mujer cuando apoya la casa como una gran bendición? Levanten la mano. Es una gran bendición, porque en el fondo están enseñando a sus hijos a depender de Dios y a confiar en que es Dios el que los va a bendecir. Dios los va a bendecir. Y yo quiero orar antes de terminar. Yo quiero orar porque Dios toque tu corazón si es que no estás diezmando. Gracias a Dios si eres fiel y lo hace. Hay muchos, a Dios gracias, en esta iglesia que así son. Pero si tú no eres uno de ellos y hoy Dios tocó en tu corazón para decirte: aprende a hacerlo, vamos a orar. Ponte de pie si tú quieres aprender. Y si tú estás diezmando fielmente, levántate y vamos a orar y apoyemos a los que no pueden, a los que no han conocido esa dimensión generosa de Dios, a los que no han podido entrar en su regazo a descansar de la bendición que es de vivir de lo que Dios nos da. Si bien a veces hay pruebas, Dios siempre responde. Siempre, y siempre es siempre. Cierra tus ojos y dile: Señor, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia con un anhelo y un deseo de aprender a caminar en gratitud contigo, Señor, porque eres tú el que nos bendice, eres tú el que provee todo lo que yo tengo. Señor, enséñame a ser agradecido. No permitas que me domine el amor al dinero. Si tú gustas, puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Dios, yo quiero aprender a caminar contigo. Yo quiero recibir de ti, mi Dios, y dejar de ver si es poco o es mucho. Yo solo quiero darte lo que a ti te corresponde y poder orar contigo, Señor, frente a frente, sabiendo que no te he robado, que he sido fiel y que te di lo que es tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Yo desato la bendición de Dios en la vida de cada persona fiel, en el nombre de Jesús. Y declaro que las ventanas de los cielos se van a abrir y tu bendición va a fluir, Padre. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.